Y hoy quiero hablar un poco más acerca de lo que es la sabiduría, que es la esencia de esta serie. Pero hemos estado anhelando un avivamiento en todas las áreas. La mayoría anhela un avivamiento en su familia, un avivamiento de presencia de Dios, pero necesitamos experimentar en este ayuno y en estos días un avivamiento en la sabiduría de Dios. Es por ello que cada vez que vienes a la iglesia tienes que venir con una expectativa correcta. Tienes que venir creyendo que Dios te va a hablar. Tienes que venir como diciéndole: Dios, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Qué vas a hacer hoy conmigo? ¿Qué me vas a enseñar? Entonces, cuando uno viene con una expectativa correcta, puede recibir algo más especial de Dios. Si vienes con una expectativa incorrecta, va a pasar el tiempo de servicio y vas a salir completamente igual, porque no quisiste recibir algo que Dios tenía para tu vida. Entonces, hemos estado hablando de principios, y para establecer un principio de sabiduría, eso le da título a este mensaje: el temor de Dios, la base de la sabiduría. Antes de adquirir sabiduría de Dios, o lo primero que necesitas para adquirir la misma, es el temor de Dios. Proverbios capítulo 9, del 10 al 12. Hablando de eso, estamos en una lectura bíblica del libro de Proverbios. Vamos por el capítulo 5. Si por alguna razón no sabías o no lo has comenzado, te puedes incorporar hoy, y cada día es un proverbio. Te va a ayudar mucho para que sea de bendición para tu vida. Proverbios 9 dice así: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por el resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás quien se beneficie, y si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Lo voy a volver a leer porque hoy ando muy amable. Y dice: si te haces sabio, serás quien se beneficie, y si desprecias la sabiduría, serás tú quien la sufra. Quiere decir que después de este mensaje van a haber dos tipos de personas: aquellos que van a ser beneficiados por la sabiduría, y aquellos que la van a despreciar y van a pasar las consecuencias por lo mismo. Yo le pido a Dios del cielo que hoy cada persona que ha venido, que se haya conectado, sea del primer tipo de personas que disfruten de los beneficios de la sabiduría para tomar buenas decisiones en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo esta mañana? Dáselo fuerte a Dios, por favor. ¿Qué es tener temor de Dios? ¿Qué es tener temor de Dios? Muchos, cuando hablamos de temor de Dios, lo confunden con el miedo. Yo tengo temor de Dios porque ni a la iglesia voy. ¡Qué temeroso! Y empiezan como a manejar el temor como un miedo. Pero el temor que la Biblia nos habla es un tipo de respeto. Es tenerle un temor de fallarle, un temor de amarlo tanto que tengamos temor de perder lo que Él nos ha dado. Es tener temor de perder su presencia. Es tener temor de no obedecerle, de hacer algo que lo pueda ofender. Es tener temor de que algo que hagamos permita que Él se aparte de nosotros. Es prácticamente, amado, el principio de la sabiduría es considerar a Dios en todo lo que vayas a hacer. Es preguntarle por cada decisión, aunque tú sientas que es una decisión obvia. Es que antes que vayas a tomar una decisión, tú le puedes decir: Dios, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este proyecto que voy a empezar? ¿Qué piensas de este negocio? ¿Qué piensas de esta relación que voy a emprender? ¿Qué piensas? Digo, hablo para los solteros, por favor. ¿Qué piensas de lo que quiero hacer como esposo, de mejorar? Entonces, cada vez que vas a tomar una decisión, es importante poner a Dios en primer lugar, para que pueda el plan que vayas a poner, donde lo pongas a Él, pueda tener éxito. Tener temor de Dios trae como consecuencia algo bueno a tu vida. Cuando tú tienes temor de Dios, hay algo que ocurre en tu vida, siempre. Cuando tienes temor de Dios, el que no perdonaba empieza a perdonar. Cuando hay temor de Dios, el que no cambiaba empieza a cambiar. Cuando hay temor de Dios, el que no venía a la iglesia ahora empieza a venir. Alguien que diga amén, aunque sea por fe. Pero cuando hay temor de Dios, el que le costaba comprometerse se puede comprometer con Dios. El tener temor de Dios es una convicción. Es la convicción de que Él gobierna nuestras vidas. El tener temor de Dios es saber que Él, es considerarlo a Él en todo, porque Él es quien gobierna nuestras vidas, no el que controla, el que gobierna. El temor de Dios no es algo que se dice, es algo que se vive. Por eso, cuando tú dices: yo tengo temor de Dios, pero tus acciones no lo demuestran,
solamente dices algo que no tienes. Y en este tiempo es importante poder manifestar a través de nuestras acciones el temor que le tenemos a Dios. Es decir, a Dios no siempre lo vas a poder comprender, amado. Una de las cosas que uno pone cuando va a tomar una decisión es decir, si Dios me explica por qué quiere que lo haga, lo voy a hacer. Y yo no sé en qué momento de nuestras vidas empezamos con una actitud así. Yo no sé si te tocó en algún momento llegar con tus padres y te decían tus padres, vas a hacer esto, y tú te ponías, ¿y por qué? Y te decían, porque te estoy mandando. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Y se iba subiendo el tono. Y a veces no te explicaban por qué, pero lo tenías que hacer. Pero con Dios muchos entran en un tiempo como que hasta que Dios no me explique no hago algo. Y por no hacer nada en su vida y por no obedecer nunca ven un cambio. Muchos escuchan de Dios y por escuchar su palabra o por leer la Biblia, lo cual es una bendición, creen que conocen de Dios, pero sus decisiones demuestran que no hay un Dios que gobierne sus vidas. Quiere decir que el conocer de Dios es algo, pero el tener temor de Dios es otra cosa muy diferente. Tú puedes conocer lo que estás haciendo mal, puedes conocer mucho de Dios y no cambiar tus decisiones. Entonces conoces mucho de Dios, pero no tienes sabiduría para tomar buenas decisiones. Amén. Buenísimo, vamos a continuar. Cada uno de nosotros, o cada persona, cuando una persona, tiene un temor de Dios, sus acciones lo demuestran. Y hoy te quiero hablar un poco en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice así: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Cuánto? Los que no tienen temor de Dios son aquellos que sacaron a Dios de sus decisiones. Son aquellos que quieren cosechar algo diferente haciendo lo mismo una y otra vez. Son aquellos que vienen a la iglesia, siguen haciendo de su vida lo que quieran y quieren que Dios transforme todo allá afuera, pero ellos no quieren ser transformados por nada. Es decir, que una persona puede venir a la iglesia todos los días, lo cual es una bendición, pero si no tomas decisiones diferentes conforme al temor de Dios y haces de tu vida lo que tú quieras, vas a seguir cosechando cosas incorrectas en tu vida. Por eso siempre invito que si hoy lo que estás cosechando no te agrada, comienza a sembrar algo diferente. Si hoy la relación con tu esposa no es lo que esperabas, empieza a sembrar más amor, o con tu esposo, siembra más amor, más perdón, siembra más momentos con tu pareja para que puedas cosechar el día de mañana algo diferente. Si hoy no tienes la vida con Dios que esperabas, bueno, es tiempo de sembrar cosas diferentes. Es por ello que una persona puede venir a la iglesia, puede decir que ama a Dios, pero cuando sale seguir haciendo de su vida lo que quiera. ¿Sabes qué va a ocurrir? En algún momento te vas a ausentar de su presencia porque decías algo que no vivías. Y el detalle de algunas personas es que culpan a Dios de las cosas que ellos no hicieron y responsabilizan a Dios de las cosas que no suceden en su vida porque nunca quisieron asumir la responsabilidad de las decisiones que tomaron. Te lo voy a explicar de otra forma. Muchos dicen, es que pastor, yo esperaba que Dios hiciera esto, hiciera lo otro, y no sé, yo llegara a la iglesia y él hiciera algo, pero no queremos cambiar la forma de sembrar. No queremos cambiar actitudes. Sigues sembrando lo mismo, sigues haciendo de tu vida lo que quieras. Y amado, no puedes esperar una cosecha diferente, porque todo lo que se siembra, cosechas. Entonces, ¿cómo saber si en tu vida hay temor de Dios o no lo hay? Hoy este mensaje, amado, no es para alguien que no vino, es para ti. Amén. Entonces hoy le pido a Dios que hoy la sabiduría que Él te dé sea para analizar tu vida y tu corazón, y para que puedas cambiar algo tú, y tú seas el beneficiado esta mañana. No para que lo que hoy Dios te dé a conocer te sirva para señalar a alguien más. Amén. Romanos capítulo 3 versículo 11. Dice la Biblia así: nadie es realmente sabio y nadie busca a Dios. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Por eso cuando una persona llega un poco arrogante a una reunión de la iglesia,
a una reunión donde se va a predicar la palabra y dice, ya todo lo sé, todo lo que digan ya lo sé, la Biblia no lo conoce como una persona sabia, sino como una persona necia. Porque siempre vamos a aprender algo nuevo. Por eso cuando tú lees la Biblia, puedes leer un versículo y el mismo versículo lo lees a los días, algo nuevo Dios te muestra porque su palabra es viva. Amén. Es por ello que pueden estar personas presentes hoy, pero si no hay temor de Dios en tu vida, todo lo que hablas es contrario a lo que Dios quiere hacer. El pastor dijo del ayuno, pero yo, si no lo haces por mí, lo haces por él. Entonces, amado, repite conmigo, hoy es un buen día para adquirir sabiduría. Amén. Entonces, ahora hay consecuencias para los que no temen a Dios, pero también hay bendiciones para los que hoy empiecen a temerle a Él. Y te voy a leer algunos versículos. Es importante que leas la Biblia, por eso leemos los versículos en pantallas. Si trajiste tu Biblia puedes abrirla, y si no, en tu teléfono. Pero en Salmo 112 dice, alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. En Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y una larga vida. Si tú quieres estas tres cosas en tu vida, es necesario empezar a desarrollar la verdadera humildad y el temor del Señor. En Salmos 34 dice, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. En Salmos 145:19, Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Y en el último versículo que te quiero leer de esta sección es Salmo 147:11. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. A Dios le agrada cuando vienes. Dios hoy está agradado porque has venido a una reunión donde Él está aquí. Amén. Pero se agrada más cuando le temes. Cuando sales de este lugar y empiezas a tomar decisiones, no conforme a lo que tú hacías, sino conforme a lo que Él quiere. Entonces, amado, cuando una persona comienza a tener sabiduría, comienza a dar prioridades a lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti hoy? Dios, pastor. Veamos si es cierto. Lo primero que necesitamos hoy es aprender a tener temor de Dios. Lo segundo es ponerlo a Él en primer lugar a través del temor que le tengamos para poder tener sabiduría. Y en el primer libro de Reyes, hoy te quiero enseñar la persona que la Biblia describe como una de las personas o la persona más sabia de todas. Y en el primer capítulo, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 12, hoy te quiero leer algunos versículos porque es importante que leamos para que pueda ser edificado nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Amén. Entonces dice la Biblia, mas Salomón amó a Jehová. Y algo que me impresiona es lo siguiente, dice, andando en los estatutos de su padre David. Quiere decir que cuando nosotros amamos a Dios, por el amor que le tenemos, podemos comenzar a obedecerle. Si tú conoces de Dios y no lo obedeces, en realidad no lo amas. ¿Vamos bien? Hoy yo sé que Dios va a enseñarnos a todos. Y dice la Biblia, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Salomón llegó a levantar una ofrenda a Dios, y llevó lo mejor para Dios. Y al momento de él levantar una ofrenda, dice la Biblia que después de eso se le aparece Dios. Para aquellos que dicen que Dios no pone atención en las ofrendas, claro, lo que Dios ve cuando una persona trae su ofrenda es tu corazón. ¿Amén o no amén? Continuamos. Y se le apareció Jehová y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Hoy quiero hacer un ejercicio esta mañana. Supongamos que en los próximos días Dios se te aparece. Es una suposición, amado, no es Biblia. Supongamos. Luego le tiran a uno por cualquier cosa que malinterprete.
Supongamos que Dios decide manifestarse ante ti y decirte: pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? Sabiduría. Hoy por la Biblia sabemos que fue la respuesta de Salomón y después de eso, pero ¿tú qué le pedirías a Dios? ¿Realmente le pedirías sabiduría? Te lo voy a poner de otra forma. Supongamos que Dios ya escuchó las oraciones que haces hoy. Dios podría decir que lo que hoy estás anhelando es sabiduría. Entonces nos preparamos para algo después, cuando nos tenemos que preparar para algo desde hoy. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios que te dé? Tranquilo, amado, no te sientas juzgado y no me tengas miedo. Pero depende de lo que tú le estés pidiendo a Dios, es lo que hoy es la necesidad más grande para ti en tu corazón. Si para hoy la sabiduría no era importante para ti, hoy es un buen día que empecemos a pedir sabiduría. Amén. Por eso vamos a iniciar el ayuno clamando por más sabiduría de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y luego Salomón responde y dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste que se sentase en su trono, como sucedía en este día. En que le diste hijo que se sentase en su trono. Está hablando de él mismo. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido, gracias, antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Cuando Dios decide dar algo, lo da en abundancia. ¿Qué hizo Salomón? Lo primero que hizo fue poner a Dios en primer lugar. Lo amó, y del amor que le tenía pudo tenerle temor a él y pudo andar en sus estatutos. Lo segundo, obedeció a Dios. Lo tercero, la ofrenda de Salomón desató una bendición tremenda, que Dios le dijera: pídeme lo que quieras. Por eso es importante que vengas con un corazón correcto a traer tu ofrenda. Puede ser que esa sea la ofrenda que vaya a abrir los cielos a favor de ti. Ay, pastor, yo ni di. Bueno, hoy te quiero enseñar algunos principios para que puedas ser bendecido. Otra de las cosas que ocurrió es que Dios examinó el corazón de Salomón al momento de ver su ofrenda, pero también al momento de escuchar su petición. Cuando tú oras, Dios examina tu corazón. ¿Qué es lo que le pides? Quizá inviertes tanto tiempo orando por algo externo en vez de orar por Él, por su presencia y por su sabiduría. Y es importante que si necesitamos sabiduría, se la pidamos. Hoy en día, amado, existen muchas peticiones de milagros que yo le llamo decisiones correctivas. Cuando tomamos muchas decisiones malas, necesitamos un milagro para cambiarlo todo. Pastor, ¿es tan malo en creer en milagros? Por supuesto que no. Hemos orado y hemos visto muchos milagros, y hoy voy a orar por milagros en tu vida. Amén. El detalle es que a veces no oramos por sabiduría. Muchos piden milagros económicos, pero no piden sabiduría para administrar lo que ya Dios les dio. Muchos piden milagros de sanidad física, pero no piden sabiduría para administrar lo que hoy están haciendo por sus cuerpos.
Hace unos días leí en un libro que muchos piden milagros como consecuencia de la falta de sabiduría en lo que Dios te dio. Las deudas es por una mala administración que muchas veces tenemos, de gastar más de lo que tenemos. Entonces no solo necesitamos que Dios nos ayude a limpiar deudas, necesitamos que nos dé sabiduría cómo administrar los recursos que Él nos da. Hemos visto milagros, por ejemplo, de personas que vienen, tienen deudas en tarjetas, de repente desaparecen. Dios hace milagros impresionantes y de repente llegan y dicen: es que usted ya no debe nada. No debo nada, no me diga, ¿en serio? Nada, nada, le dice. Gracias, voy a ver qué más puedo gastar. Y te vuelves a meter en un proceso que Dios no te mandó. También pasa con la enfermedad. Hemos orado por personas que Dios los sana de una enfermedad, que la enfermedad se dio por no administrar bien lo que comían, o por comer mal, o por no dormir o no descansar. Entonces el cuerpo reflejó una enfermedad, oramos y Dios la transforma, pero no hay sabiduría para no volverte a meter en lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona Dios la sana de algo que tenía que ver con la alimentación? Lo primero que hace es volver a comer mal y se vuelve a enfermar. Mira, después del ayuno de 21 días, la mayoría lo que hace es querer comer todo lo que no comió los 21 días. Es más, desde ahorita se está preparando así. Se te antoja lo que sabes que no vas a poder comer. Entonces, desde una vez, ya no tienes hambre, amado, pero le sigues metiendo. Porque dices que son 21 días. Entonces, ven los 21 días como un sacrificio, pero tenemos 365 días al año. De esos 365 días son 21 días que le vas a entregar a Dios. Todos los demás vas a poder comer como siempre lo has decidido. Entonces muchos pedimos milagros por enfermedades ocasionadas por descuidos de lo que no quisimos hacer cuando podíamos hacerlo. Entonces muchos, yo no sé si sabías que hay muchas personas que menosprecian hoy la sabiduría de Dios. Pastor, hay gente así. Sí. ¿Tú sabías que no solo el que no viene a la iglesia a escuchar de Dios la menosprecia, sino también personas que vienen pueden menospreciar lo que Dios tiene? Entonces vienes a la iglesia, tu actitud es incorrecta, se te predica algo y tú dices: no, eso no es para mí. Lo que estás diciendo es: lo que tú tengas que darme, Dios, para mí no es importante. Entonces la menosprecian también cuando no quieren venir a la iglesia. Es un domingo, pastor, no te preocupes. En ese domingo puede ser que sea el día que Dios decida hacer algo contigo, pero como tú le diste prioridad a otras cosas, Dios no te va a dar la prioridad que tú necesitas. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Hoy vengo tranquilo, así que no se preocupen. Pero el venir hoy a la iglesia es una bendición, amado. Pero necesitas desarrollar el temor de Dios para adquirir sabiduría. Santiago capítulo 1 nos enseña que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Si te hace falta sabiduría para tomar una decisión, pídesela a Dios, no a una persona que te va a decir lo que quieres oír. Voy a regresar. Salomón pidió sabiduría y al momento de pedir sabiduría Dios le dio más, y te lo quiero enseñar bíblicamente en el primer libro de Reyes capítulo 4. Y dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y después explica en la Biblia que era mayor la sabiduría de Salomón que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, y menciona algunos nombres. Y luego dice: y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó y empieza a decir todo lo que hizo. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de la sabiduría. Dios no le dio a Salomón solamente lo que pidió, le dio más. Cuando tú pidas sabiduría, Dios te va a dar mucho más en el nombre de Jesús. Es por ello que hoy, amado, tenemos que enfocarnos en Él, en su presencia, y pedirle sabiduría en todo momento para tomar buenas decisiones. Hoy te quiero enseñar algo. Hoy este mensaje es una enseñanza. ¿Qué es un proverbio?
Los proverbios son dichos que contienen sabiduría. Bueno, pastor, ¿y qué es sabiduría? Es la habilidad o conocimiento aplicado. El conocimiento y la sabiduría tienen una relación y muchos lo confunden. Que tú tengas mucho conocimiento de un tema no te hace ser una persona sabia, te hace ser una persona capaz. ¿Qué es lo que hace determinar si eres una persona sabia? Las decisiones que tomas. Si tienes muchos conocimientos pero tus decisiones siempre son equivocadas, estás ausente de la sabiduría. Un ejemplo: hoy estás soltero o soltera y sabes lo que la Biblia dice, que tienes que buscar a alguien que compartan la misma creencia con Dios. Los famosos yugos desiguales. Y de repente tú dices: no, pastor, yo sé que la Biblia dice, yo sé que Dios quiere, yo sé que Dios, pero yo voy a tomar la decisión de ir por uno que no conoce de Él. Y agarran a un inconverso y te dice: no te va a ir bien. No importa, es que yo conozco de Dios, yo lo voy a convertir. Y el sapo nunca se convirtió. Entonces tenías mucho conocimiento, pero tomabas malas decisiones. Lo mismo ocurre cuando vienes a la iglesia. Es que yo, pastor, sé lo que está bien y lo que está mal, pero sigues haciendo todo lo que es incorrecto. Entonces tienes mucho conocimiento, pero muy poco temor de Dios y por lo tanto muy poca sabiduría. El conocimiento es la acumulación de información a través de observación y experiencia, y la sabiduría, aplicarlo. Amén. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Si puede pasar el piano, por favor, para ayudarme. Me quedaron viendo muy feo los solteros ahora. Pero bueno, ya será tu decisión, amado. Aquí te amamos igual. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no lo usa correctamente, carece de sabiduría. El detalle es que a veces hay personas que tienen mucho conocimiento, pero siempre lo ocupan para lo malo. Y eso no es una persona sabia. Es por ello que cuando lees la Biblia y la usas para juzgar a los demás, es porque careces de sabiduría. La Biblia se lee para que se transforme una vida. ¿Sabes cuál es? La propia. Es por ello que Salomón pide sabiduría, porque tiene conocimiento, pero necesitaba poder aplicarla. Cuando una persona no tiene la sabiduría que la Biblia nos enseña, se guía más por lo que siente o por lo que conoce que por lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 3 versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras versiones dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Luego dice: reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Muchos quieren todo de Dios, pero no quieren entregarle nada a Él. Quieren que Dios les dé todo. Quieren que Dios solucione todo en un instante. Quieren que Dios responda rápido, pero cuando Dios te estaba buscando, tú le decías: espérame un poco más, Señor. Algunos dicen: voy a hacer más testimonio. Con tanto que traes, amado. Porque Dios te perdona, pero a algunos les permite tener el rostro de testimonio para que podamos recordar de dónde nos sacó. ¿Sabes algo que he visto en muchas ocasiones? Que a veces nos cuesta obedecer una instrucción por falta de explicación. A veces queremos que Dios nos explique el por qué algo. Creemos que como nosotros estamos acostumbrados a algo, no es normal lo que la Biblia dice. Y cuando no estás a favor de Dios, amado, lo que va a pasar es que estés en contra de lo que Él dice. Y algo que he visto es que muchos quieren comprender sus instrucciones. Y amado, hay instrucciones que no se comprenden. Vuelvo al ejemplo de los papás. Te decían las cosas 2 o 3 veces, y si seguías preguntando, utilizaban la fuerza en el nombre de Jesús. Dios bendiga las chanclas de las mamás. Pero a veces lo hacías porque tenías que hacerlo. Pero a veces es sencillo considerarnos en nuestra prudencia.
Yo conozco mucha gente que dice tener mucho conocimiento, pero a la hora de tomar decisiones, siempre son sus decisiones malas. Mira, amado, Dios quiere que tengamos una relación con Él, pero no quiere que le entregues solamente una parte de tu corazón, quiere que le entregues todo. Entonces hay cosas que Dios quiere enderezar en tu vida, pero tú le dices: Dios, con esto sí, con esto no. Hoy el domingo sí, pero tal día no. Yo voy a entregar mi vida, te voy a servir, pero no me pidas esto. ¿Sabes qué te va a pedir Dios? Eso. ¿Sabes por qué? Porque es lo que estás poniendo en primer lugar antes de Dios. Temer a Dios no es que peques y digas: bueno, ya está, pastor. Perdón, Señor, ya estuvo. Eso no es temor de Dios. Temor de Dios es que a pesar de tener la oportunidad de pecar, no lo hagas porque lo amas. Algunos tienen más temor del pastor que de Dios. Dios nos libre de tener una iglesia así. De repente van a lugares que saben que a Dios no le agrada, pero están: hey, no le vayas a decir al pastor, no nos va a regañar. Nadie se vio hoy. Y amado, estás llevando una relación con Dios súper fingida, porque Dios está ahí. Dios está contigo cuando te va bien, pero también cuando no te va tan bien. Dios está contigo cuando vienes a la iglesia, pero también tú eres responsable de los lugares que llevas la presencia de Dios. Y si sabes que a Dios no le agrada que vayas a hacer tus lugares, ¿por qué continúas? Una de las cosas que nos ayuda es tener temor de Dios, y esto hace que podamos tomar decisiones que nos alejen del pecado y nos acerquen a Dios. Si una persona sabe lo que es malo y no se aparta, lo que hace es menospreciar lo que Dios tiene para sus vidas. Quiero concluir este mensaje. Con esto voy a ir terminando. Génesis 39. Una de las personas o de mis personajes favoritos de la Biblia es el libro de José. No se lee que José haya hecho, o que Dios haya hecho grandes milagros a través de la vida de José. No se lee que José haya manifestado algo de parte de Dios diferente. Lo que manifestaba era que Dios caminaba con él y que había sabiduría en él. Y dice la Biblia: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de nada de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado solo a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José estaba solo con la esposa de Potifar. Nadie se iba a enterar. Dios sí. Cuando le dices a la gente: no digas lo que pasó para que no nos regañen, es porque hay falta de sabiduría en ti, que aún teniendo la oportunidad de no cometer un error, lo cometes esperando consecuencias del mismo, creyendo que es mejor para tu vida. Puede ser que te sientas más amado por Dios cuando pasas un proceso. Por eso, aunque Dios te saque de ahí, tú te vuelves a meter. El ser sabio, amado, es tener temor de Dios. Y muchos conocen de Dios, pero pocos le temen. Muchos comentan de Dios, pero pocos le temen a Él. Tú puedes venir a la iglesia y adquirir conocimiento, pero si tomas las mismas decisiones, solo conoces de Dios, no le estás temiendo a Él. Y si queremos iniciar un año lleno de sus promesas, no solamente es pedirle a Él los milagros que ocurran, es pedirle sabiduría para administrarlos. ¿Sabes quién sabía que iba a ser rey? Salomón. Y cuando le llegó la bendición, no sabía cómo hacerle. Y ahí se dio cuenta que necesitaba sabiduría. Quizá hoy no necesitas que Dios transforme a tu esposo o a tu esposa. Necesitas tener sabiduría para poder tratarlo de una manera diferente. Amado, hay puertas que se abren cuando vienes a la iglesia.
Hay puertas de bendición a las cuales tú puedes accesar cuando vienes a la iglesia. Es por eso que cuando hay temor de Dios, cuando respetas a Dios de cierta manera, también lo respetas en los tiempos. A veces es más fácil tener temor de alguien que de Dios mismo. Y ponía un ejemplo en el servicio anterior acerca de qué pasaría si de repente durante años no tienes trabajo. Oras a Dios y le dices: Dios mío, por favor, ábreme una puerta. Dios te abre la puerta. Te llaman a una entrevista de trabajo con una persona importante que va a decidir si entras tú o no. ¿Sabes qué ocurre? Tú no quieres que esa puerta se cierre. Llegas temprano, hasta una media hora antes o una hora antes, porque sabes que la puerta se te puede cerrar por tu falta de compromiso. Ahora, imagínate que la misma puerta que Dios te abrió, tú llegues tarde y te hable la persona que te va a entrevistar y le digas: pero ya voy en camino, espéreme que yo llegue. Ya le dije que ya voy. ¿Sabes qué va a pasar? Aún con la bendición de Dios seguirás desempleado. Porque si una persona llega tarde a una entrevista de trabajo, las probabilidades que llegue tarde en el trabajo son muy altas, porque es la primera impresión. Y a veces es más sencillo tener respeto o temor a otras personas que a Dios mismo. Decimos amarle, pero bueno, Dios puede esperar unos minutos más. Tengo 10 minutos de alabanza. Entonces, como no ves la puerta que tienes abierta cuando adoras, como no has visto que tú vienes a adorar para abrir una puerta a su presencia, por eso cuando alguien viene y no viene la alabanza y la adoración, cuando llega el momento de la palabra le cuesta recibir, porque su corazón no está receptivo. Porque la alabanza y la adoración es la preparación de tu cuerpo y de tu espíritu, de decirle: Señor, tú eres mayor que yo, vengo a adorarte, a preparar, quiero recibir lo que hoy tienes. Y preparas tu corazón para recibir su palabra. Ahora, no hablo que algún día se te haga tarde o que algo puede ocurrir, porque a cualquiera nos puede pasar. El detalle es cuando se te vuelve un hábito, después empieza a endurecerse tu corazón. Y aún con la palabra de Dios sales diciendo: como que hoy no sentí tanto la palabra, pero no reconoces que llegaste con una actitud diferente. Hay puertas que se abren durante una reunión: la puerta de la presencia de Dios, la puerta de la adoración y la puerta de la sabiduría. Cuando tú vienes y mencionamos su palabra, hay sabiduría de Dios que nos trae revelación para saber el por qué hacer algo o no hacerlo. Y la puerta de la sabiduría no es un obstáculo, es una bendición. Esta mañana se está abriendo una puerta de la sabiduría, pero es decisión tuya el entrar o quedarte afuera. Depende de la actitud que hoy traigas. Hoy le pido a Dios que Él te empuje y que entres. Pero cuando uno tiene temor de Dios, no cuestiona, le obedece, porque Él es quien gobierna. Ahora, amado, ¿está mal preguntarle a Dios el por qué voy a hacer algo? Por supuesto que no. Pero hay veces que Dios me ha mandado a mí a hacer cosas que no entiendo y me lo explica como a los años. Si bien me va, a veces no me explica. Lo importante no es que Él te explique, lo importante es que le obedezcas, porque Él anda buscando personas que le quieran obedecer por encima de cuestionar. Dios te pedirá obedecerle aún cuando no comprendas. No tomes una excusa a eso, amado, de querer saber todo, porque hay cosas que haces que no entiendes, no comprendes. Yo estoy seguro que muchos no sabemos nada del proceso digestivo de la comida, y aún así cómo comemos. Pero con Dios nos tiene que explicar. No pasa. Lo que pasa es que lo tomaste como una excusa para no obedecerle. Si tenemos a Dios, podremos vivir confiado. Es por ello que cuando hay temor de Dios, quizá el ayuno no sea lo más cómodo, pero va a ser una bendición. Quizá tu primicia no sea lo más cómodo, pero va a ser una bendición si la traes con un corazón correcto. Y es por ello la entrega de planes. Pastor, pero yo puedo hacer mis planes y orar en mi casa. Haz lo que quieras, pero si los traes
Es una bendición porque es una obediencia que estás teniendo a Dios. Hay puertas que se abren con la sabiduría y entendimiento, y hay puertas que se abren a favor en los ayunos. Por el tiempo ya no voy a poder meterme, pero yo sé que estás leyendo la Biblia todos los días en el nombre de Jesús. Pero en el libro de Esther, capítulo 14, Esther iba a pasar, el pueblo iba a pasar por un momento muy difícil, y Esther convoca un ayuno y dice: vamos a ayunar 3 días, y manda a todo el pueblo a ayunar porque me voy a presentar delante del rey. La puerta se le abrió a Esther con el ayuno. Hay puertas que se te abren cuando ayunas para poder entrar a la presencia de Dios mismo. No solo busques los beneficios que Dios te puede dar, busca al Dios de los beneficios. Esther tenía conocimiento del rey, pero estaba desarrollando la sabiduría. Y la sabiduría muchas veces viene a través de la obediencia. En este ayuno, amados, vamos a buscar de su sabiduría aún más. Amén. Para poder tomar mejores decisiones este año. ¿Tú sabías que hay procesos que Dios no quiere para tu vida? Ay, pastor, si Dios quiere impedirlo, Él lo puede hacer, pero a veces prueba tu corazón también. Por eso nos da libertad para decidir. Si tú, conociendo lo bueno, sigues haciendo lo malo, estás tomando malas decisiones. Pero hay procesos que Dios no quiere que pases. Es tu falta de determinación lo que te metió otra vez en ese proceso. Hoy voy a orar para que Dios te saque de ahí. Amén. Y para que los milagros de parte de Él hoy puedan ocurrir. Pero también voy a orar para que su sabiduría pueda venir a tu vida. Y la sabiduría la vas a poder experimentar cuando aprendas a ponerlo a Él en primer lugar y a tener temor de Él. El temor de Dios es la base de la sabiduría. Si queremos ser sabios, lo que hoy necesitamos es ponerlo a Él en primer lugar para poder adquirir sabiduría en el nombre de Jesús. ¿Me permiten orar por ustedes esta mañana? Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos, por favor.